hablando de la evangelización, vamos a hablar sobre la evangelización del mundo, la tarea suprema de la iglesia. Y esta es verdad. Cuando Dios diseñó a la raza humana desde un comienzo, Dios vio que la raza humana no cumplió el plan que tenía, que era que Dios caminara con ella, como Adán y Eva, que Dios pudiera darle todo el bienestar que había pensado. Pero todos sabemos que la raza humana, o en este caso Adán y Eva, decidieron que ellos querían escoger otro camino, no obedecieron al mandato de Dios de no comer de tal árbol. Y vemos todo como, creo que todos sabemos que a raíz de eso ellos fueron quitados del lugar del Edén. Y allí comenzó Dios a decir, yo no puedo dejar que lo que yo he creado viva lejos de mí. Yo no puedo dejar que el hombre que se parece a mí, que tiene mi semejanza, viva lejos de mí. Porque Dios sabía que cuando el hombre se apartara de él, iba a empezar a sufrir consecuencias de sus errores, porque ya no podía recibir la dirección de Dios, ya no podía estar caminando con Dios, ya iba a decidirlo de acuerdo a lo que pensaba y sabía que eso no lo iba a llevar por buen camino. Y lo vemos desde un principio ya, cuando Adán y Eva tuvieron sus dos hijos, vemos ya la actuación de los hijos, ¿no? En este caso de Caín, ¿no? Ya comenzó algo a estar mal. Y allí todo se fue decayendo, como todos lo sabemos, pero Dios no desistió desde un principio, como lo decía, en que Él iba a enviar a alguien que salvara, que restaurara a la raza humana para que volviera al sentido original de Adán y Eva, para que pudiera caminar con Dios, para que pudiera vivir agradando a Dios y pudiera sobre todo escuchar la voz de Dios, que era lo más importante. Por eso cuando Jesús vino a morir a esta tierra, desde un principio habló que Él venía por una raza humana general, por el mundo entero. No solamente se enfocó en el pueblo de Israel, sino que incluso el mandato final fue que predicáramos el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué pasa muchas veces que nosotros, que venimos a una iglesia semanalmente, nuestra visión se acorta? Aquí veo la palabra visión justo ahí atrás. ¿Qué pasa? Que nuestra visión se acorta y dejamos de ver lo que Dios ve como el lugar de trabajo, de conquista, como es la tierra, y comenzamos incluso hasta a reducir nuestro deseo de predicar el Evangelio, que tiene que ver con eso, con contarle a la gente lo que Dios quiere hacer y lo que Dios vino a hacer a través de Jesús. ¿Qué pasa? Que el diario vivir se nos cierra la mente y a veces a duras penas podemos sobrevivir nosotros mismos, porque a veces ni siquiera nosotros tenemos una comunión con Dios. Y de pronto venimos como hoy un culto de misiones donde vemos banderas que representan a millones de personas y más nosotros, que muchos también somos extranjeros, sabemos eso, entendemos eso. ¿Y cómo puede ser que llega un momento que la visión se nos hace tan escasa y dejamos de ver a personas necesitadas del Evangelio? Y es más, a veces hasta nuestros propios compañeros de trabajo. Solo lo invitamos a la iglesia, pero no somos nosotros los que podemos decir, te voy a ayudar a encontrarte a Dios. Y creer que nuestra familia, que nuestro matrimonio, que los seres queridos a nuestro alrededor pueden ser alcanzados y ser salvos. ¿Por qué tenemos una visión limitada? ¿Por qué solo pensamos en nosotros mismos? ¿Por qué muchas veces estamos tan ocupados en nuestros asuntos que nos olvidamos de los asuntos de Dios, que por los cuales Dios nos llamó para que nosotros podamos ocuparnos de sus asuntos también? ¿Qué pasa? Que incluso la iglesia dice, hablando de soldados, que estamos hablando, y no te pierdas las enseñanzas de los sábados, en Romanos, pero de toda la semana, de toda la serie que vamos a trabajar los días domingos también y los días miércoles, de ser un soldado, de ser un ejército. ¿Qué pasa? Que hoy somos un ejército y muchas veces nos entretenemos o nos entretienen los heridos que vienen del ejército. Y parece que toda la vida estamos sanando heridos, y sobre todo los pastores, ¿no? Y que no nos da tiempo para poder hacer la obra de evangelismo. Y parece que solo nos pasamos haciendo eso. Y que de pronto viene un misionero y nos cuenta, hoy escuchamos tantos testimonios de personas que están en otros países y decimos, wow, o estas personas que están en primera línea, como muchos de ellos, predicando el Evangelio,
Y sí los aplaudimos, y sí decimos qué bien que está lo que están haciendo, pero solo lo miramos de lejos, como diciendo, ese es el trabajo que hay que hacer, está muy bien, pero ¿yo qué? ¿Yo qué? Y yo quiero que podamos ir a ver la historia, y voy a hacer una reseña muy cortita, pero veamos cómo esto empezó, cómo a veces se diluye en el tiempo y en las generaciones. Y desde un principio el pueblo de Israel era el vehículo para salvación. Desde un comienzo, cuando Dios comenzó a escoger al pueblo de Israel, comenzando por Abraham, en Génesis 12, Dios le va a decir a Abraham que lo había escogido para que él pudiera ser una bendición para las familias de la tierra. Este hombre que era un solo hombre, que no tenía hijo, de pronto Dios le va a dar una promesa tremenda de fe, vas a tener hijo con 100 años, dice, y tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas del mar, del cielo y como la arena del mar. Le estaba dando una visión tremenda, dice, y esa descendencia va a ser una bendición para la tierra. Y no es otra cosa que el pueblo de Israel. Y realmente Dios cumplió esa palabra. Vemos que el pueblo de Israel se multiplicó y Dios le dio un mandato al pueblo de Israel, como se lo dio a Abraham, que su pueblo sería una bendición para la tierra. Cuando uno puede ver, por ejemplo, el Salmo 67, versículo 1 y 2, vemos como realmente, si tú ves desde un principio, no voy a, porque son muchos versículos, pero solamente quiero mencionar alguno. Este mandato, el pueblo de Israel lo tenía, de ser luz, de mostrar el poder de Dios, cómo Dios obraba con ellos, para que las naciones pudieran admirarlo, para que las naciones pudieran darle gloria a Dios por lo que Dios hacía con su pueblo. Pero mira que dice Salmo 67, 1 y 2, dice, Dios, nos tengas compasión, y nos bendigas, decía, que se muestre el favor nuestro, dice, para que todo el mundo te conozca, para que todas las naciones sepan que tú das la salvación. Así que Israel sabía el acometido que tenía, que era de ser luz a las naciones. No, y Dios le va a decir varias veces que no lo había escogido porque fuera un pueblo especial, no lo había escogido porque tenían algo diferente, sino simplemente porque a Dios le había agradado, se le había ocurrido, este pueblo me va a dar gloria a mí para que las naciones me conozcan. Y este fue el sentir. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, que era el instrumento de Dios para proclamar la gloria de Dios entre las naciones, este pueblo no cumplió con su mandato. Y todos vemos en la historia que este pueblo se enredó en sus guerras personales, en sus momentos de estar con Dios y otros momentos de dejar a Dios. Pero no pensaba, todo lo contrario, este pueblo de Israel se regodeó en el orgullo de decir, somos el pueblo de Dios, y mirar a los demás pueblos como algo que no valían, algo que no servían, que los únicos que valían eran ellos, aunque ellos tampoco hacían lo que Dios les pedía. Porque muchas veces sufrieron las consecuencias, como vemos cuando Dios los mandó a Egipto para poder ser un pueblo esclavo, para ver si así se arrepentían. Y una y otra vez Dios tuvo que tratar con el corazón del pueblo de Israel, porque no solamente no fueron luz a las naciones, sino que ni ellos mismos pudieron sobrevivir como un pueblo que agradaba a Dios. Así que vemos que la tarea no se llevó a cabo. Y entonces de pronto viene Jesús a esta tierra. Y Jesús viene a mostrar el mensaje que seguía vigente, que Dios seguía interesado en que las naciones le conocieran. Si bien Israel no estaba cumpliendo con su mandato, Dios dice, de mi pueblo Israel voy a hacer nacer a mi Mesías para que Él sí haga lo que lo que yo quiero. Así que cuando viene Jesús, va a tener que romper a estos judíos con un legalismo, con una superioridad religiosa con respecto a los demás pueblos, que consideraban a los demás como perros, como gente que no valía, y entre ellos estábamos nosotros, que éramos los gentiles. Y Jesús va a venir a hacer esa unión, va a venir a decir muchas veces que Él venía por todos, venía a sanar a los quebrantados de corazón, como Él venía al rescate de la humanidad, sin importar quiénes eran. Y cuando después en el Nuevo Testamento la iglesia comienza a ser el instrumento de Dios para ejecutar sus planes en la tierra. Porque después que Jesús muere, Jesús por 3 años hace un ministerio increíble, tocando a la gente que nadie quería tocar por su religiosidad.
Jesús mostró compasión, Jesús mostró benevolencia, mostró el amor de Dios, mostró cómo Él quería que todos fueran salvos. Y Jesús mismo va a dejar un mandato a la tierra, ¿no? De que Él se iba, pero que teníamos que seguir evangelizando y hablando de su palabra. Pero vemos que había que romper algo, y era esa estructura que todavía estaba la división entre el pueblo de Israel y el pueblo que no era de Israel. Y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, cómo Pablo va a decir claramente cuál es la función por la que vino Jesús. Jesús tenía que romper en su pueblo mucha religiosidad, mucha manera incorrecta de entender la palabra de Dios para poder seguir haciendo el trabajo que tenía que hacer la iglesia. En este caso, después que fue Jesús, se estableció la iglesia, que allí estaban los judíos y estaban los gentiles. Allí había gente griega, había gente de diferentes países orientales y de todas las naciones. Y lo vemos cuando Jesús se fue y pidió que se quedaran a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y allí había gente de todas las naciones que habían ido a adorar allí a Jerusalén, y allí fueron bautizados con lenguas. Pero Pablo va a hacer esta aclaración, capítulo 2 de Efesios, versículo 14 al 16. Dice: Cristo nos trajo la paz, y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, dice, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en uno solo pueblo con Él. Y así hizo la paz. Cristo murió, dice, en la cruz. Con su muerte terminó las enemistades entre los pueblos e hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Y aquí Pablo va a dar la aclaración. Jesús vino para traer esa unidad de un pueblo que era escogido por Dios y sigue siendo el pueblo de Israel, que no había cumplido con su cometido. Y Dios dice, ahora Jesús vino a unir eso, a traer esa unidad a través de su muerte. Y a razón de eso, Jesús va a dejar la orden, como te decía. Eso lo leemos en San Marcos capítulo 16. Capítulo 16 de San Marcos, versículo 15. Vemos cómo a través de la historia, te estoy resumiendo, pero en forma grosera del tiempo, ¿no? Porque había tanto para contar. Pero cómo Jesús va a dejar este mandato tan conocido antes de irse de esta tierra. Y versículo 15 de Marcos, el capítulo 16, dice: Jesús les dijo, vayan por todo el pueblo judío, el mundo, y anuncien las buenas noticias de salvación a toda la gente. No había exclusividad, no había gente diferente. Dice, a toda la gente. No hay diferencia, ni rico, ni pobre, ni negro, ni blanco, ni amarillo. No hay diferencia. Dice, porque el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Cuál es la diferencia para Dios? Para Dios no hay diferencia en cómo nosotros vemos a los hombres, por quién eres, por dónde vienes, el color de tu piel, la preparación intelectual o donde sea, o el estado social, el estrato social donde tú vienes. La diferencia para la Biblia, la única diferencia que hay es el que es condenado o el que no. El que es salvo o el que no es salvo. Esa es la única diferencia que hace la palabra de Dios, el que acepta el Evangelio o el que no lo acepta. Pero no es porque el Dios los escoge, sino porque nosotros decidimos. Nosotros decidimos, ¿soy parte del pueblo de Dios o no lo soy? ¿Acepto lo que Jesús vino a hacer en esta tierra o no lo acepto? Esa es la única diferencia que hay en esta tierra. Por eso Jesús dice, y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpiente en las manos y si llegan a tomar veneno, no les hará daño y además podrán sanar a los enfermos tocándoles con las manos. Y habla de no solamente una predicación ya, sino de un poder que acompaña la predicación.
de una unción que lo vivieron los discípulos, de una unción que recibieron cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, cuando Jesús se fue, como te decía, que les pidió, quédense, porque van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para predicar el Evangelio, para contar lo que yo hago, para contar a todas las naciones lo que yo hago. Y por eso Jesús mismo les puso el límite a dónde tenían que predicar. ¿Solamente en Judea? ¿En Jerusalén? ¿En Samaria? ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Jesús mismo estableció, no hay límites. Y se los dejó claro a ellos, a los discípulos en ese momento que los seguían a Jesús. Les dijo, no hay límite. Ustedes pusieron límite, pero no los hay. Yo vengo a recordarles que no había límite, que ustedes son un pueblo escogido, pero sin límites. Y Pablo lo entendió. Uno de los que más entendió por su llamado era Pablo. Pero vemos cómo la iglesia, a pesar, tú dices, ¿no lo entendieron todavía? No lo habían entendido. Vimos cómo el pueblo de Israel rechazó el llamado. Vimos cómo por mandato de lo que Dios le dijo a Abraham que tenían que hacer, no lo hicieron. Y pasaron años, miles de años, y no lo hicieron. Luego vino Jesús y dice, pero Jesús lo dejó claro. Jesús incluso le dijo, van a recibir poder para predicar a todo el mundo. Pero tampoco lo entendieron. Y después de unos años, la iglesia que se había constituido después de la muerte de Jesús, comenzó otra vez a hacer lo mismo, a encerrarse y a decir, vamos solamente a salvar a los judíos. Y miren lo que dice, vamos a leer capítulo 8 de Hechos, cuando vemos que el mensaje era recibirán poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, que lo tenían tan fresco que no habían pasado muchos años. Sin embargo, ellos se habían encerrado otra vez. Y vemos a un Pedro cuestionando a Dios cuando una visión lo manda a que predique a Cornelio, que era un gentil. Y empieza, Pedro, ¿cómo viene a la casa de un gentil? Yo soy un judío, yo no puedo hablarle, no puedo ir pero el Espíritu Santo le dijo, ve y háblale. Ve y dile, porque Él está orando, porque Él está ofrendando. Acá, qué bueno que ahí vemos cuando la oración y la ofrenda Dios la ve. Aun cuando era un hombre gentil, no era parte del pueblo de Dios. Hay tanta gente aquí en Aranda que seguramente está orando a su manera como lo hacía Cornelio. Y está dando, porque hay gente que a veces no viene a la iglesia, créeme, pero hay gente que da para ayudar a otro y Dios ve eso también. Dios la ve. Ese era Cornelio, que sus ofrendas Dios la había visto, que su oración Dios la había visto, y lo manda a un Pedro que tenía la mente y la visión tan cerrada. Decía, no, todo es para el pueblo de Dios, judíos. Pero cuando Pedro va a la casa de este Cornelio y le predica el Evangelio y el Espíritu Santo cae, toma toda la casa y es bautizada su casa, él empieza a abrírsele los ojos como un plato. Dice, quiere decir que el Evangelio es para ellos también. No lo habían entendido. Qué duros somos los hombres, que nos tienen que contar una y otra vez las cosas. Con todo lo que habían vivido todavía no lo habían entendido. Y mira lo que dice capítulo 8, versículo 1, que él contándole a esto a todos los demás del concilio judío, dice, y a partir, versículo 1, y a partir de ese día, cuando les contaba lo que había pasado, dice, empezó una gran persecución a la iglesia. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares, solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Qué había pasado? Versículo 11, versículo 18, luego venía el otro versículo que leí ahora mismo. Capítulo 11, versículo 18 de Hechos, el libro de Hechos, estaba en esto, cuando ellos le contaron, cuando Pedro contó la experiencia que había tenido en la casa de Cornelio, dice, todos, cuando los judíos creyentes escucharon esto, dejaron de discutir, alabaron a Dios y dijeron, así que Dios también les ha permitido a los que no son judíos cambiar y tener una nueva vida.
todavía no lo habían entendido. Y a razón de que ellos no lo habían entendido, Dios tuvo que mandar una persecución en Jerusalén para que todos fueran esparcidos, los forzó a predicar el evangelio, los forzó a ir a otros lugares, los forzó, después de la muerte de lo que hemos leído, muere Esteban como el primer mártir. Y allí estaba el Pablo que perseguía a la iglesia. Y a razón de la muerte de Esteban, mira lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo que estábamos leyendo, de versículo 8. Perdón que te estoy leyendo, pero estoy intentando llevarte un poco a la historia. ¿Qué pasa? Dice, versículo 19 del mismo capítulo 11 de Hechos. Y después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron, tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre, Antioquía, y en esos lugares anunciaron las buenas noticias de salvación, pero solamente entre... Qué duro, ¿verdad? Cuando Dios nos dice una cosa y nosotros, con lo mío estoy. Y esto no es para reírse, pero a veces nos pasa. Cuando hablamos de misiones, solamente entendemos, no, para mí es que tiene que solucionar mi problema. Es que tú no sabes que yo no tengo trabajo, es que tú no sabes que a mí las cosas me van mal. Y Dios sigue diciendo, preocúpate por lo mío. Haz lo que te digo. Y yo me voy a ocupar de lo tuyo. Habla de mí. Haz lo que yo te estoy pidiendo. Y este era el pueblo así. A pesar de la persecución, que no lo habían entendido y seguían predicando a los judíos. Dice, pero algunos, versículo 29 dice, de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Y cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. Y el Señor los ayudaba. Muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. Y no es por intencionalidad de ellos, sino porque había gente que no era del pueblo judío y habían oído. A causa del oír de ellos, comenzaron ellos a hablar también a otros que no eran judíos. Cuán persistente, cuán a veces puede haber tanta dureza en el corazón. Y esta es la iglesia, que una y otra vez nos sigue diciendo Dios que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Que nosotros no somos gente para venir a sentarnos. El momento que Jesús vino a nuestra vida, ya tenemos algo que contarle y nos hacemos conscientes de una salvación, que el pueblo judío no se hacía consciente, que pensaba que la salvación y todas las bendiciones eran para ellos, pero no eran para otros. No sentían amor por otras naciones. Es más, los despreciaban a otras naciones. Es más, tenían orgullo religioso de pensar Dios, el Dios que tenemos es un Dios para nosotros, pero no para otros. Y ahora tú dices, pero ¿cómo puede ser? Y tú puedes decir, yo no pienso eso, o yo no digo eso. Pero a veces los hechos nuestros muestran que nosotros también somos muy egoístas. Que solo venimos aquí porque tiene que ver Dios conmigo, es mi relación con Dios, pero no tengo ningún interés en que otros conozcan. Cuando yo estuve en un año, me acuerdo, en Inglaterra, estuve viviendo con unos amigos, fui de paseo, y recuerdo que esta persona es una persona de una posición económica muy buena, y él me decía una cosa, él iba en aviones privados con su jefe, porque trabajaba en una empresa, y yo le decía, pero tú no compartes el evangelio con él. Y él me dijo, y es que él no necesita, él lo tiene todo, me dijo. ¿Cómo que lo tiene todo? Le digo, sí, él lo tiene todo, tiene su avión privado, tiene todo. Le digo, pero eso no es todo. Porque podemos tenerlo todo en esta tierra, pero si no tenemos salvación y no tenemos la seguridad de dónde nos vamos después de esto, no hay dinero que pague la salvación. No hay dinero. No hay manera que un hombre o una mujer cambie su destino allá arriba en el cielo, allí después de la muerte. El destino lo cambiamos aquí. Cuando no hay entendimiento de que el dinero, la posesión económica,
no determina la salvación, que lo único que determina la salvación es cuando una persona reconoce a Jesús como su Salvador. Y sabes que este hombre me decía, este amigo, y estuve con él como no sé cuántas horas hablando, hasta que él me dijo, ahora entiendo. ¿Sabes lo que él me decía? Es que la religión, me dijo, nosotros aquí en Inglaterra entendemos que la religión es algo personal. Mira el trabajo del enemigo, el trabajo de una cultura, como era la judía también. Es que yo entiendo que la religión es algo personal y nadie se tiene que enterar de lo que yo hago. Nadie se tiene que enterar que yo tengo una religión y que yo voy un domingo a la iglesia. Nadie se tiene que enterar porque es algo personal mío. Y yo le digo, sí, es algo muy personal. Pero también es algo que la Biblia dice para compartir, para hablar, porque Dios nos escogió a nosotros para ser sus testigos, no para estar en la secreta, como yo digo. Que nadie se entere. Y esto hablaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía otra forma quizás de pensar, de superioridad religiosa, pero ellos pensaban, eso es para nosotros. Los demás no tienen que saberlo. Los demás no tienen por qué enterarse de Jesús. Y yo quiero animarte que tú este domingo tomes decisiones durante la semana, que lo que Dios hizo contigo no es para ti. Lo hizo para que tú seas testigo de lo que Él hace en la vida de una persona y se lo cuentes a otra. Para que tú salgas corriendo y digas, el domingo que viene yo me vengo con alguien, yo me vengo con mi compañero de trabajo, yo me vengo con mi vecino, porque yo voy a orar para que esa persona reciba a Jesús. Es tan importante, y por eso cuando lo vemos a un Pablo que estaba persiguiendo a la iglesia, porque fue el que estaba ahí cuando Esteban, el primer mártir, fue asesinado, él estaba en primera fila aplaudiendo, diciendo qué bien lo que se está haciendo, porque merecen eso. Y de pronto el Pablo que tuvo un encuentro con Jesús, y el Señor le dice que Dios lo había escogido a él como un instrumento para predicar el evangelio a los gentiles y que a raíz de eso él iba a padecer, claro que iba a padecer persecución por causa de predicar el evangelio, y uno lo pudo ver a través de la vida de Pablo que no le fue nada fácil, que hubo cárceles, que hubo, como él mismo dice, hambre, que hubo vigilia, que hubo ayunos, que hubo naufragio, que lo sacaban de un pueblo y lo apedreaban y él se sacudía todo y volvía a entrar. Y desde un principio vemos que este evangelio sufre violencia porque no quiere la gente aceptarlo. Y por eso el pueblo de Israel incluso fue el primero que rechazó el hecho de que Jesús era el Salvador. El evangelio desde un principio, como lo vemos cuando Adán y Eva, lo que te contaba, rechazó el hacer la voluntad de Dios, rechazó, no queremos, podemos ser igual a Dios, como le dijo el enemigo a través de la serpiente. Ustedes pueden ser igual a Dios, ustedes pueden ser tan listos como Dios, pueden saber el bien y el mal. Y el ser humano, por eso todo lo que es palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con salvación, dice, sufre violencia porque no lo aceptamos, no lo queremos. Y hay veces nos quedamos con la mitad del mensaje. Dice, está bien, Dios viene conmigo, hoy vine porque tengo problemas, vengo a la iglesia por si acaso, para que no me vaya mal, vengo porque ya por lo menos puedo agarrarme de algo, alguien que me puede ayudar. Pero nos quedamos con la mitad del mensaje, el mensaje completo es que yo he sido elegido para poder ser un testigo. Y ¿sabes qué pasa? Que ahora, como dice, has visto en la historia que no ha salido como Dios planeaba, que los hombres siempre han encontrado sus excusas y sus razones para no hacer lo que Dios pide. Pero yo oro que ahora que nos toca a nosotros la historia nos pueda enseñar. Que tú y yo podamos aprender la historia. Que así como el pueblo de Israel una y otra vez le falló a Dios y sufrió consecuencias, nosotros tomemos lectura de esa historia y digamos, a nosotros no nos puede pasar. Nosotros tenemos que cumplir este mandato, porque como yo digo, el mandato continúa de ir y predicar el evangelio. Y no es para algunos. No hay una Biblia para misioneros y una Biblia para miembros de domingo. La Biblia es para todos. Depende de con qué corazón la leas.
Si la lees con un corazón sesgado de escoger los versículos que me gusten, o la lees con un corazón, la voy a abrazar toda, porque toda es la palabra de Dios. Y la voy a abrazar con un corazón de obediencia, porque este es el tema y el quid de la cuestión de los hombres, la obediencia. Ha sido lo que desde un origen cambió la historia nuestra, la obediencia. No comerás de este árbol, nada más. Qué simple era la cosa. Y así una y otra vez, cómo la falta de obediencia hace que hoy uno dice las guerras, y uno dice las situaciones que está viviendo el mundo. ¿Sabes por qué? Yo diría por falta de obediencia de la iglesia. Porque si la iglesia hubiéramos cumplido el mandato desde un comienzo, seguramente muchas de esas naciones que hoy hay guerra estarían bajo la voluntad de Dios. Habría gente predicando, lugares donde hoy son imposibles de alcanzar porque en su momento no se predicó. Cuando hubo la caída de la cortina, que todos oramos en un momento por la cortina de hierro que era de Rusia, que cayera esa cortina, que no dejaba entrar a los misioneros, que no permitía entrar. Hubo un momento que cayó todo el comunismo en todos sus países, que Rusia los tenía sometidos. Pero sabes que cuando cayó eso, tanto que habíamos orado, que caiga la cortina, que podamos entrar los misioneros, ¿sabes qué pasó? La cortina cayó. Dios lo hizo. ¿Pero entraron misioneros? ¿Entraron misioneros? Pregunta. Dilo, ¿entraron misioneros? No. Desaprovechamos una enorme oportunidad. Y hoy esos países están viviendo lo que están viviendo. Porque hubo unos años de puertas abiertas, aunque sí había restricciones, no lo era fácil, pero sí se permitía predicar el Evangelio. Hoy tenemos muchos países islámicos que es imposible predicar el Evangelio con ellos. Entrar en sus países es imposible porque te vas a la cárcel por predicar el Evangelio. Pero muchos de ellos están aquí, son tus vecinos, son mis vecinos. O podemos hacer como el pueblo de judíos, decir, ellos no. Es que no me gustan como son. Es que no quiero hablar con ellos. O podemos verlos como una oportunidad de que Dios los pone en la puerta de nuestra casa para predicarles. Cuando nosotros hablamos de predicación, tiene que ver con la misericordia, que es algo que nos falta. La misericordia tiene que ver con una empatía, con la misericordia que Dios tuvo. Yo siempre, cuando pienso en la misericordia que tuvo conmigo, como quien dice que Dios metió su mano, casi puedo decirte, perdona la palabra, en la mierda en que estaba, y dijo, no me importa embarrarme para sacarla a ella de donde está. Porque ella va a predicar la palabra, la necesito, la voy a sacar de donde está, de donde su miseria, donde nadie quiere meter la mano, yo lo voy a hacer. Y esto es la misericordia. Y cada uno que está hoy sirviendo a Dios puede mirar para atrás y decir, yo no merecía estar donde estoy. Yo no merecía haber tenido salvación. Cuando tú entiendes la salvación, entiendes lo que Dios hizo, entiendes el poder de Dios, dices, yo no merecía esto, yo no lo merecía. Yo no era digna de que nadie me oyera. Y así tanta gente puede decir, no éramos dignos. Un Pablo no era la crema de la sociedad, era un asesino. Que él mismo dice, respiraba odio. Pero Dios lo llevó a tener una revelación de la palabra de Dios. A través de él tenemos las cartas, las epístolas de Pablo que nos dan luz. Y él tuvo tanta revelación, tanto entendimiento de lo que era el reino de Dios. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede pasar? Porque Dios es misericordioso. Dios es compasivo.
Así que cuando tú y yo vemos a personas que dicen, ese no merece, ese no va a poder ser, cree, mira, acuérdate de la vida de Pablo. Cuando te dice, no, ese que está en la cárcel, ese que ha hecho tal cosa, ese vecino ese compañero de trabajo, ese jefe, esa jefa no merece, no va a poder ser. Recuerda la vida de Pablo. Que ese hombre, después de ser un asesino, pudo dar hasta la última gota de su sangre por predicar el Evangelio. Necesitamos ver con fe y con misericordia a la gente, hermano. Necesitamos verla para salir corriendo a hablarle, a predicarle, a hacer lo imposible para que conozcan el amor de Dios. Eso es misiones, no es otra cosa. A tu familia, a tus compañeros de trabajo. Nadie que uno mira, y hoy mismo tu propia vida, nadie daba por nosotros nada. No estamos porque en el Evangelio porque éramos los mejores, estamos porque nadie daba nada por nosotros. Pero a Dios le plació que tú y yo pudiéramos conocer el amor de Dios, para que contáramos cómo grande es su amor. Por eso, cuando uno lo entiende, uno dice, ¿cómo no voy a contarle a la gente? ¿Cómo no voy a salir a contarles a otros? Si yo sé quién era, si yo sé lo que hizo conmigo, ¿cómo no lo voy a contar a otros? Que lo pueda hacer con otros. Cuando se te revela eso, cuando tú ves la niñez, cuando tú te acuerdas de tu propia niñez, ¿cómo no voy a contarle? ¿Cómo no voy a trabajar en pro de la niñez? Si yo sé lo que se vivió y quizás algunos de vosotros en vuestros propios países, en nuestros propios países, hemos visto la niñez, hemos visto cómo sufre. ¿Cómo voy a venir yo ahora a un país donde se vive bien y me voy a olvidar de todo eso? Me voy a olvidar de mi miseria, me voy a olvidar de donde Dios me sacó. Todo lo contrario. Y aún los que están aquí, los que han nacido en esta nación, porque nadie puede contar que por bueno Dios nos ha escogido. Esta iglesia y cada iglesia donde Dios es predicado debe haber mucha misericordia, mucha compasión, porque hemos recibido eso. Cuando habla de la mujer que se le perdonó mucho, ¿no? La prostituta, que es el que ve que se le perdonó mucho ama. Porque tú fuiste muy consciente de todo lo que se te perdonó. Entonces te borró de la lista. Cuando tú eres consciente, tú amas mucho. Y debe haber una conciencia en este tiempo, porque allá afuera hay gente que está sufriendo. Y aunque tú los ves bien vestidos, pero créeme que en su casa hay un verdadero infierno. Pero cuando no hay una iglesia consciente, como un pueblo de Israel, que solo asume religiosidad, pero no asume compasión, por eso cuestionaban a Jesús cuando se sentaba con los borrachos, cuando se sentaba con la prostituta. Somos tan buenos que no merece sentarse con ellos. Hermanos, la iglesia debe tener testimonios tremendos de gente que ha salido de la cosa más imposible, contarlas. Aquí tiene que haber gente, porque tú has sido el testigo que le has contado lo que Dios ha hecho contigo. Dios nos ayude en este tiempo, porque ahora nos toca a nosotros. La historia salió no muy bien muchas veces, pero nosotros podemos hacer la historia y cada uno la puede hacer. Siempre digo porque a mi madre, una mujer, la última vez creo que vino y lo conté, una anciana insistió en predicar a mi familia, a tocarle la puerta a una mujer depresiva, que no quería saber nada. Mis padres eran ateos. Yo no conocí religión hasta que a los 12 años. Al contrario, toda la vida me hablaron de que no existía Dios. Mi padre, cuando se murió mi padre, quedó hundida en el dolor. No tenía nada con qué vivir ella. No conocía a Dios. Y
una anciana la vio mal y fue una y otra vez a tocarle la puerta, una y otra vez, hasta que mi hermana dijo, me ha cansado esta mujer, vamos a ir a esa iglesia, así se deja de molestarme. Bendito el día que hizo eso, y bendito el día que esta mujer anciana, que ya murió, un día yo la quiero buscar y darle tantas gracias porque me acuerdo de ella. Porque ella no sabía que en esa casa había gente que iba a creer y que iba a predicar el Evangelio. Y a consecuencia de esa predicación, hoy mis sobrinos, ya la segunda generación, sirve a Dios. Hay poder en el Evangelio. ¿Qué puerta es la que tú tienes que ir a tocar? Ah, no, pero me rechazó una vez. Yo te diría que la abuela esta, no te imaginas las veces que la rechazamos. No sé lo que ella vería en nosotros para ir una y otra vez. Quiero acabar con esto porque ahora nos toca a nosotros, como decía la siguiente. Y ahora nos toca a nosotros, como decía el pastor Camilo, nos toca a nosotros. Estamos en París, como ellos... Mélida, María, Iván están allí y créeme que también están pagando sus precios y seguir apoyándolos, ir a evangelizar a París. Yo es que tengo mis vacaciones, pues a veces invierte tus vacaciones para ir a servir a Dios allí. Y allí podemos trabajar, orar por ellos, apoyarlos, ofrendar. Y sigue el trabajo en Guatemala, como te digo. No me voy, y lo sigo insistiendo, porque a veces la gente pensará, ella se va contenta. Me voy contenta por hacer la voluntad de Dios, pero mi carne no está contenta. Porque yo sé que me voy a exponer a un lugar donde no hay comodidades como las que puedo tener aquí. Ni seguridad. Donde no está mi cultura. Mi manera de entender, renuncio a muchas cosas, comida, de todo. Pero cuando predicamos el Evangelio no es agradar a nuestra carne, es obedecer. Es obedecer. Necesitamos gente que pague los precios de la obediencia para que hoy, en este caso, la niñez pueda ser rescatada. Y aunque rescatemos no sé cuántos, valió la pena. Pero también tenemos nuestro trabajo aquí en España, con los pastores, los líderes que están trabajando aquí en cada lugar que estamos trabajando, sirviendo a Dios. Por eso también necesitamos amar a España. Aquellos que no soy de este país, de España, amar este país. Amar esta nación. Yo amo esta nación y aquí me voy a morir, esta nación. Para mí no hay otra. Cuando voy a Argentina a veces tengo que cuidarme porque los argentinos son un poco orgullosos. Le digo, es que amo más a España que a Argentina, y me miran ellos. Es que yo digo, mi vida la he hecho aquí. Dios me llevó a amar esta nación. Esta nación a mí me ha bendecido. Cuando nosotros bendecimos, me bendice. Esta nación a mí me ha bendecido enormemente, hermano. Enormemente me ha bendecido. Necesitamos amar España, trabajar para alcanzar cada lugar donde estamos. Este lugar, hermano, te lo sigo diciendo, aquí tiene que haber 2 cultos por la mañana. ¿Amén? Quiero que 2 cultos por la mañana. ¿Te lo crees de verdad? Tiene que haberlo. Si tú traes a alguien, si tú traes gente, no necesitamos mucho para que haya 2 reuniones, porque no entremos. Y no es porque querer tener gente, sino porque necesitamos hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Bendecir con salvación y orar por los pastores, por los líderes que están allí trabajando, orar por tus pastores, apoyarlos. ¿Qué hago? ¿Qué hago en la semana para que el domingo esté todo bien? Cuando hay evangelismo, salimos contigo, salimos con vosotros, jóvenes. Salimos porque somos testigos. La historia salió en algunos momentos no bien, pero nuestra historia en Aranda va a salir bien. Amén.
nuestra historia, la gente va a contar, tus hijos van a contar. Mis padres hicieron bien, ellos contaban de quién era Jesús.